A ver. Bueno, pues si vamos ya cogiendo sitio, que podamos terminar en hora. Porque luego vienen luego hay una mesa de conclusiones, así que vamos a intentar ser lo más puntuales posibles. Vamos a intentar empezar. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias a todos por estar aquí, por mantener la compostura hasta el último momento y estar aquí con el mismo interés que el primer día, como veo. Un poquito más perjudicados, pero aquí en el sitio. Bueno, ahora voy a presentar a la doctora Ana María Jiménez Vázquez, que es licenciada en Medicina y Cirugía por la Unidad Complutense de Madrid. Ella realizó su especialidad de Medicina de Familia en el Hospital Universitario de La Paz. Es doctora en Medicina por la Universidad Complutense, además, y actualmente es médica de familia del Consultorio Rural de Daganzo de Arriba, perteneciente al Centro de Salud de Paracuellos del Jarama. Ana María en la actualidad ocupa el cargo de secretaria de Finanzas de AMITS Madrid y es la secretaria técnica de Atención Primaria de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Hoy nos va a presentar una ponencia que se llama Atención Primaria, Gestión de la Demanda, Demanda Compartida. Como se puede apreciar en el título de esta ponencia, estamos hasta cambiando la terminología con la que nos referimos a nuestra actividad diaria como médicos. Lo que antes llamábamos consultas, ahora lo llamamos demandas, y lo que antes llamábamos enfermo, ahora le llamamos usuario y a veces hasta cliente. Es triste, pero es la realidad. Solo con este cambio en las palabras podemos imaginar hacia dónde se dirige la sociedad y el sistema sanitario público en el que trabajamos, ya que la salud se ha convertido en un bien de consumo más. Los ciudadanos reclaman un estado de bienestar total, con una persecución de la salud de manera obsesiva y poca o nula tolerancia a cualquier tipo de dolencia, por nimia que sea. Además, los políticos alardean de lo que ofrecen sus servicios sanitarios, con unas carteras de servicios que venden a la población sin tener los recursos necesarios para ofrecer todo lo que venden en sus programas electorales. Así pues, como en atención primaria somos los primeros, la puerta de entrada y los primeros que sufrimos este problema, pues estamos hablando ya de cómo gestionar esta demanda brutal. Y esto es lo que nos va a exponer Ana. Pues bienvenidos a todos a esta ponencia, muchísimas gracias por aguantar. Y vamos a hablar efectivamente de la gestión de la demanda, de esa demanda que parece ser como una especie de tsunami al que nos enfrentamos cada día en nuestras consultas. Cuando esta ponencia se plantea como gestión de la demanda, ¿por qué estamos haciendo una ponencia sobre la gestión de la demanda? ¿Por qué hablamos de la necesidad de poner en marcha estrategias para el control de la demanda en el ámbito de la atención primaria? Pues porque nuestra demanda de servicios por parte de la población está desbordada. No somos capaces de dar abasto para solucionar todas las infinitas demandas que nuestros pacientes quieren poner sobre nuestros hombros. Estamos ya como un vaso desbordado. Hace mucho que todo lo que entraba en la atención primaria dejó de caber en el vaso que está puesto ahí para recibirla. ¿Y qué quiere decir que la demanda está desbordada? Pues, evidentemente, lo que quiere decir es que hay un desajuste entre la demanda de servicios por parte de la población y la oferta de servicios por parte de las administraciones sanitarias, de la que nosotros al final somos el factor responsable. Por lo tanto, lo que es un déficit relativo. Hay más demanda de la oferta que doy para cubrir esta enorme demanda. ¿Y por qué hay excesiva demanda? Pues hay varios niveles de responsabilidad, como os podéis imaginar. En primer lugar, las administraciones, los gobiernos, los gestores, que son los que hacen la oferta a la población. Por otro lado, los profesionales. Los profesionales tienen una capacidad de dar respuesta a esa demanda que no es ilimitada. Y finalmente, los ciudadanos son también responsables de este desajuste entre la oferta y la demanda. Y son tres actores muy dispares, tres intervinientes en esta situación de oferta y demanda, cuyas necesidades, cuyos intereses pueden, y de hecho son, divergentes.
¿Cuáles son las causas de esta demanda desbordada? Pues venga, empezamos. En primer lugar, y todos lo sabéis, la venta política de la sanidad. Tenemos una situación política que obliga o que hace que nuestros políticos gobiernen y legislen en el cortoplacismo. Sus proyectos no van más allá de 4 horas o la siguiente llamada electoral. Y ellos, de cara a obtener un resultado adecuado para sus intereses electorales, venden una oferta sin límites, ni de cantidad, ni de servicio, ni de accesibilidad, ni de horario a la población, todo por el pueblo. Pero sin hacer al mismo tiempo un cálculo de lo que supone toda esa venta política para el impacto en la demanda. No lo calculan en absoluto, no estiman el tiempo necesario para la realización de todas esas actividades que prometen a sus electores. Y son muchísimas, porque oferta temporoespacial ilimitada, oferta de actividades ilimitada. Hacemos control de la glucemia, hacemos ecografías, hacemos cirugía menor, hacemos control del cáncer de mama, hacemos control del cáncer de cervix, hacemos control del alcohol, con el tabaco, hacemos control del paciente crónico, hacemos control de todo lo que se nos ocurra un poco más. Pues, en fin, todo esto sin que nadie se moleste en calcular cuánto tiempo se necesita para su realización. Y luego, por otro lado, no podemos olvidar que somos esos médicos cercanos a los ciudadanos. Somos esos médicos que conocemos a los pacientes cuando entran por la puerta, que sabemos qué les pasa habitualmente. Nosotros hemos tenido un éxito enorme. La atención primaria es, desde su inicio, el servicio mejor valorado por los ciudadanos. ¿Y qué nos ha pasado? Pues que hemos muerto de éxito. Este éxito enorme ha hecho que nos hayamos visto aplastados por tanta necesidad de la población de acudir a nosotros. Por otro lado, la atención primaria que se puso en marcha a finales del siglo XX, en la década de los 80, se diseñó cuando todavía no teníamos una población tan envejecida como ahora. Entonces, en estos momentos tenemos que atender a una población muy envejecida, con más necesidades asistenciales. Fijaros la evolución de la pirámide de población en cuanto a envejecimiento desde el año 1999 hasta el año 2022, hemos pasado de tener un 99,68 de índice de envejecimiento a un 133,48 en el año 2022. Pero es que nosotros también estamos muy mayores ya, porque no es lo mismo, o sea, al crearse un servicio prácticamente a la vez en todo el sistema sanitario de salud, los profesionales que entran ya están muy envejecidos, que es lo que comentaba la doctora Justo, que en unos años el 50% de los profesionales se habrán jubilado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si se trata de un desajuste entre la oferta y la demanda, actuemos sobre la oferta y sobre la demanda. Vamos a actuar sobre la oferta. Vamos primero a solucionar el déficit de médicos, vamos a intentar que se ponga en marcha un reparto de tareas. Venga, empezamos, solucionamos el déficit de médicos. ¿Cómo podemos solucionar el déficit de médicos? Pues vamos a mejorar las condiciones laborales. ¿Para qué? Para que sientan que la atención primaria es un sitio to go y no not to go, como pasa en algunas zonas del territorio. Y para solucionar el déficit de médicos hay que mejorarle las condiciones laborales, tienen que sentirse nuestros profesionales reconocidos y tienen que sentirse nuestros profesionales cuidados. ¿Cómo solucionamos el déficit de médicos? Mejorando sus condiciones laborales. Y esa mejora de las condiciones laborales se debe apoyar en varios pilares. Hay que conseguir unas retribuciones competitivas y justas,
hay que conseguir unas condiciones laborales adecuadas, hay que conseguir solucionar el problemazo, que no es solo de la primaria, de la atención continuada, y todo eso debe hacerse de forma conjunta. Empezamos por las retribuciones. El primer pilar de las retribuciones, el primer pilar de mejora de las condiciones laborales, el primer pilar para retener y atraer a nuestros profesionales es el salarial. En estos momentos se están produciendo, como consecuencia del terrible déficit de médicos en el nivel de atención primaria, intentos por parte de las comunidades autónomas de mejorar las condiciones salariales de sus facultativos. Se ofrecen mejoras, sobre todo si trabajas más, se ofrecen incrementos globales retributivos, pero no podemos olvidar que nos encontramos en el marco europeo, donde la movilidad es libre y nuestras retribuciones, pese a los intentos realmente poco ambiciosos de las comunidades autónomas, hace que todavía seamos muy poco competitivos con respecto a las ofertas que se encuentran en los países de nuestro entorno. Y además, no podemos olvidar la cantidad de años que hemos tenido congeladas nuestras retribuciones. Y esto es una realidad. Por otro lado, como ya os he dicho al principio, no podemos olvidar que la inmensa mayoría de las ofertas retributivas, de incremento retributivo, se basan en aumentar el tiempo de trabajo y ya nosotros, como hemos visto en la diapositiva anterior, estamos muy mayores y necesitamos que esos incrementos retributivos no se basen en un incremento de la jornada. Y deben ser muy ambiciosas las comunidades autónomas a la hora de hacer una oferta retributiva seria, porque aquí es donde estamos. Estamos muy por debajo de los Estados Unidos, muy por debajo de Alemania, muy por debajo de Francia, de Italia, que son países donde nuestros médicos se sienten bien acogidos y a gusto. Por lo tanto, lo único que vamos a conseguir es que vengan a España los de Brasil y los de México, según esta diapositiva. Vamos, no. Tenemos que ser más ambiciosos. Las autoridades deben ser más ambiciosas a la hora de ofrecer unas mejoras retributivas, porque sin ser competitivos no retendrás el talento tan excelente que estamos formando en nuestro país. El problema que tenemos con las retribuciones es que somos funcionarios, nos llamamos estatutarios, que es un tipo especial de funcionarios regido por el Estatuto Marco de las Profesiones Sanitarias, pero ese modelo funcionarial hace que las retribuciones sean muy encorsetadas. Es muy difícil modificarlas y, además, las retribuciones nuestras, las mejoras en las retribuciones del personal facultativo arrastran mejoras en el resto de las categorías sanitarias que hacen que los incrementos retributivos que se implementan para los facultativos sean difícilmente sostenibles por las administraciones sanitarias, si eso conlleva subirle sueldo a todo el mundo, independientemente de que sean o no deficitarios. Pero, parafraseando a nuestro presidente de honor, Julián Ezquerra, os leo: proponer un cambio en el modelo retributivo de los médicos estatutarios puede ser un desafío, pero es posible diseñar un modelo que combine equidad, incentivos de la productividad y reconocimiento a la formación y la experiencia. Esto decía nuestro presidente honorífico. Pero el problema es que es complejo y no parece que las administraciones sanitarias dediquen ni tiempo ni talento a poner en marcha estas mejoras retributivas. Bueno, vamos a las condiciones de trabajo. ¿Cuáles son nuestras condiciones de trabajo? Excesiva presión asistencial, ratios inadecuados de pacientes, dificultad para la conciliación de la vida familiar y laboral, sobre todo en aquellas comunidades autónomas y ciudades donde el trabajo es mañana, tarde y noche, procesos asistenciales mal diseñados que buscan rédito político, pero no clínico, muchas instalaciones donde tenemos que ejercer nuestro trabajo como profesionales sanitarios anticuadas, con problemas de luz, de climatización. Nosotros en Madrid, cada vez que hay una ola de calor, tenemos crisis.
sistemas de información que no se adaptan a la realidad asistencial, que están diseñados para que luego puedan hacer una explotación de datos y que a nosotros nos vuelven locos haciendo 16 clics para conseguir una receta de paracetamol. Y luego los entornos de trabajo, que se lo comentaba antes en su entrevista el doctor Curiel, son muy exigentes y nos suelen producir un alto nivel de estrés y además nos exponen directamente al ciudadano, cosa que no ocurre en otros niveles asistenciales con tanta claridad como ocurre en el ámbito de la atención primaria de salud y que también ha recogido nuestra dibujante de cabecera, Mónica Lalanda, en este gráfico. Bueno, entonces, por último, en cuanto a las condiciones laborales, si es un problema que compartimos con la atención hospitalaria, tenemos la atención continuada. Somos los únicos funcionarios que tenemos una jornada superior a 40 horas, que está recogida por ley en el Estatuto Marco, y nosotros cada vez estamos más envejecidos y además estamos en contra de tener que trabajar más que todo el mundo en general. Esto lo hemos denunciado muchísimas veces. ¿De verdad que no hay otra manera de prestar asistencia sanitaria que hacer trabajar a los facultativos, aparte de su jornada, turnos de 17 y 24 horas? ¿De verdad? ¿No será que una vez más, igual como pasa con las retribuciones, no se han molestado en estudiar? Y esta es la situación, la abuela yendo a hacer guardia. Vale, que esta es una diapositiva que he cogido prestada a CEMS Valencia. Bueno, vamos a ver. Lo segundo, aparte de intentar retener y atraer a los profesionales al ámbito de la atención primaria, sería repartir las tareas. Entre las iniciativas encaminadas a gestionar la demanda, a repartir esta demanda, está la implicación de todos los trabajadores de los centros de salud, que si bien fueron creados como un equipo de atención primaria, la sensación en la inmensa mayoría de los casos es que estamos solos y que todo recae al final sobre nosotros. Pero, sin embargo, hay iniciativas que buscan esta implicación de todos los trabajadores en los centros de salud. Por ejemplo, este no acceso directo al facultativo siempre está muy normalizado en otros niveles asistenciales, por ejemplo, en los servicios de urgencias, donde no hay ningún ciudadano que pase directamente, bueno, en algunos rurales o algo así, pero vamos, en general, sin pasar previamente por un filtro de otro profesional que en muchas ocasiones puede ser capaz de resolver la demanda. Sin embargo, en atención primaria existe casi de forma universal un rechazo profundo por parte del personal de enfermería de asumir esta implicación en la gestión de la demanda. Pero algunas comunidades autónomas han comenzado a implantar circuitos de gestión de la demanda mediante la denominada consulta de acogida. No podemos llamarlo filtro, no podemos llamarlo triaje, socorro, no queremos. Consulta de acogida. Las consultas de acogida son realizadas por enfermeras de atención primaria que realizan una primera valoración de las personas que acuden de forma presencial al centro, con una demanda clínica no demorable, a su entender, sin que se trate de una urgencia vital o muy grave. Este tipo de consultas tienen como objetivo la resolución y reorientación de la demanda de una manera colaborativa con el médico de referencia. ¿Dónde se ha puesto en marcha esta acogida? Por ejemplo, en Andalucía, el Sistema Andaluz de Salud publica unas instrucciones por parte de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud en el año 2020. Y en esta resolución muestran cómo organizar los flujos asistenciales en los centros y establecen cómo registrar la actividad en la historia, indican cómo configurar las agendas y definen los indicadores de seguimiento. Pero esto tiene problemas. En primer lugar, no está solucionado el problema de la dispensación farmacológica por enfermería, porque ellas no pueden hacer prescripción, ni otros problemas de posible intrusismo. Por otro lado, los protocolos que se ponen en marcha no suelen contar con la aprobación y reconocimiento ni de sociedades científicas, ni de sindicatos, ni de colegios. Y, finalmente, la falta de cualificación del personal de enfermería a menudo les hace asumir tareas que pueden poner en riesgo tanto al paciente como al propio profesional de enfermería. Y ahora vamos con las actuaciones sobre la demanda. Aquí están todas. Conjunto vacío.
Merece la pena resaltar que los esfuerzos encaminados a controlar la carga laboral de los médicos están encaminados casi exclusivamente al lado de la oferta de servicios y no se está trabajando con la población, que en la actualidad acude al sistema sanitario sin ningún tipo de corresponsabilidad a la hora de conseguir la sostenibilidad del sistema sanitario, como se hace, por ejemplo, con el uso racional de medicamentos. Estamos continuamente asistiendo a campañas de uso racional de medicamento hasta tal punto que los pacientes llegan a nuestra consulta con fiebre sin tomarse un paracetamol. Pues yo no me automedico, doctora, yo no me automedico. Pues eso. Y además se ha producido un cambio en la mentalidad de la población que todavía no se ha analizado cómo gestionar por parte de los encargados de la prestación de servicios, ¿no?, de las autoridades sanitarias. Porque vivimos en el marco de la cultura de la inmediatez y no se están considerando estos cambios sociales a la hora de planificar los servicios. En nuestra consulta, de nuevo gracias a Mónica Lalanda, tenemos gente esperando en la sala de espera por una uña mordida, por fiebre de un ratito, por una rozadura del zapato. Yo una rozadura del zapato llego a tener 3 consultas por el mismo paciente en 3 días. Por una cefalea de 1 hora de evolución, porque anoche no durmió, porque se ha peleado con el novio. Esto es. Entonces, esta cultura de la inmediatez y esta medicalización de la sociedad es, en parte, una de las causas de nuestra demanda desbordada. Así que no hay actuaciones sobre la demanda, pero sabemos que tiene que haberlas. Tiene que haber una implicación de manera imprescindible de la población en la sostenibilidad del sistema sanitario, falta la O. Para ello, hay que poner en marcha un sistema de incentivación en el uso racional de los servicios sanitarios. Es la primera ley del coaching. Tú multiplicas lo que gratificas. Si yo no tengo ningún tipo de penalización por acudir al servicio sanitario cuando me dé la gana, no pasa absolutamente nada, puedo ir mañana, tarde y noche, puedo ir por la mañana al servicio de urgencias de atención primaria, por la tarde a urgencias hospitalarias, porque me estoy doliendo la garganta, señorita, y luego al día siguiente a mi médico de cabecera para que me diga a ver si lo que me han dicho los otros 2 está bien o no. Pues si tenemos eso sin ningún tipo de corresponsabilidad, poca cosa vamos a poder hacer. Para ello, para poder hacer las cosas un poco más sensatamente, habría que hacer un estudio serio por parte de la Administración que otorgase a cada ciudadano, en función, estoy dando ideas, porque la Administración no ha hecho nada, en función de su edad, patología y nivel socioeconómico, pues, por ejemplo, un número adecuado de consultas que garantizasen, sin riesgo para su salud, una adecuada atención por parte de primaria. No sé qué ha pasado. Porque si no conseguimos que haya un uso racional de los sistemas sanitarios con una campaña, por ejemplo, como esta, es por ti, es por nuestra salud, por un uso adecuado y responsable de los servicios sanitarios, el sistema seguirá colapsado. Pues muchas gracias. Ahora, como colofón a la presentación, os vamos a presentar una encuesta realizada por Celia sobre la consulta compartida, o sea, por la gestión compartida de la demanda. Ha habido 27 sindicatos que han contestado, algunos provinciales, otros autonómicos, a esta encuesta, de 6 preguntas que son las siguientes. ¿En tu provincia existe un protocolo de gestión de las consultas imprevistas o urgencias? Llámese consulta de acogida, filtro, gestión compartida de la demanda. Entonces, tenemos que en el 74,1% de los consultados sí la hay. En un 18% no, y no saben si la tienen o no, un 7%. ¿Este protocolo se aplica por centro de salud o a toda el área de salud? Pues tenemos que más de la mitad dicen que cada centro es autónomo a la hora de su aplicación, un 36% dicen que es para toda el área de salud y unos pocos, de nuevo, no lo saben. Y en el caso de que se estén aplicando unos protocolos, ¿hay algún incentivo para el personal de enfermería para su realización? No lo hay.
Si no gratificamos, a lo mejor no conseguimos multiplicarlo. Multiplicas lo que gratificas. En el caso de que se esté realizando este filtro, ¿cuál es su grado de satisfacción con la aplicación? Pues aquí un poquito más homogéneo, el 36% están muy satisfechos. Luego tenemos un 13, no, al revés, no, muy pocos satisfechos. ¿Cómo no? Uno muy poco satisfechos, que es el más numeroso. 2, bueno, pues vais hasta el 5, ¿y el 5 lo veis en algún sitio? No, ¿verdad? Yo tampoco lo veo en este gráfico sector circular. Nadie está absolutamente satisfecho con lo que hay. Cuando el protocolo existe y no funciona, ¿cuál crees que es el motivo? Pues la mayoría de la gente piensa que hay una importante resistencia al cambio de actuación y forma de trabajar por parte del personal de enfermería, y luego otro grupo importante, el 30,4%, piensa que no hay motivación por parte de enfermería y o de la administración para que funcione. ¿Crees que una aplicación informática podría ayudar a realizar este primer filtro? Pues todavía no lo sabemos, ¿no? Es posible. Eso es lo que dicen mayoritariamente nuestros compañeros. Pues ya está. Como conclusión, aunque luego habrá una mesa de conclusiones, rápidamente quería comentaros que el modelo sanitario no debe centrarse exclusivamente en el paciente, porque, por ejemplo, como la LOSCAM, que es la Ley de Transferencias de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué no debe centrarse en el paciente? Porque entonces los responsables de prestar la asistencia nos convertimos en meros engranajes de la máquina asistencial. Por lo tanto, el centro debe ser la relación médico-paciente, que es la única vía de humanización de la asistencia sanitaria en atención primaria. En la gestión de la demanda debe actuarse igualmente tanto en la oferta como en la demanda. Desde el lado de la oferta hay que retener y atraer a los facultativos, que son el bien más valioso, el que aporta más al proceso asistencial y el que es más caro de formar. Hay que colaborar con el resto de los profesionales en la atención de los pacientes, enfermería, administrativos. Hay que aumentar la eficiencia del trabajo de los facultativos. A mí me gustaría pasar una consulta como House, el doctor House, que está de pie con las manos en los bolsillos y una señora al lado tomando nota de todo lo que él dice o hace. Bueno, tanto tan borde como él no vale. Hay que desburocratizar el trabajo de los médicos de familia para aumentar su eficiencia. Somos demasiado caros en formar y retener como para dedicarnos a hacer papelitos. Y para ello es posible que sea necesario crear nuevas figuras, como el administrativo asistente de salud, que ya existe en algunos de los modelos catalanes y que existe en Holanda. Holanda es uno de los países de la Unión Europea donde, ahí va, no existe déficit de médicos de familia. Y además, los nuevos egresados consideran que el trabajo en el ámbito de la atención primaria de salud holandesa es un destino deseable y apetecible. Vaya. Y creo que ya está. Ah, no, y luego desde el lado de la oferta tenemos que el trabajo debe ser ponderado e incentivado. Repito, ponderado. Imaginaros qué pasaría si cada actividad en atención primaria fuese ponderada en cuanto al tiempo que se requiere para su realización. Por ejemplo, cupo. 1.500 pacientes. ¿Cuántos hipertensos tenemos? Se calcula que aproximadamente un 20%. Entre los distintos protocolos de seguimiento de la hipertensión arterial en el ámbito de la atención primaria hay algunos a los que hay que ver mucho, otros a los que hay que ver menos, incluso cada 2 años, pero de media más o menos los tendríamos que ver una vez al año, ¿no? A un hipertenso, para revisarle, para explorarle, para valorar la analítica. Pues esos son 1.500 pacientes por el 20%, a mí me da 300. Si tengo que verle cada 12 meses, esos son unos 15 minutos para ver todas las revisiones que tengo que verle, esos son 4.500 minutos, que son 75 horas, que son 10,71 días, es decir, solo para la revisión del paciente hipertenso necesito más de 2 semanas de mi trabajo. Y tengo 52. Eso sí, no tengo, como yo, 200 trienios ya y tengo menos de 52 semanas. No podemos permitir
que todo entre para la atención primaria sin ponderación. Y, por supuesto, desde el lado de la demanda, tanto la Administración sanitaria como los ciudadanos deben ser corresponsables del uso racional de los servicios sanitarios. Las Administraciones deben dejar de promover la demanda infinita y sin límites, dado que la oferta no es infinita. Hay que dejar de vender la sanidad por parte de los políticos. Gracias. Escuchándote mientras que hablabas, pues me ha saltado ahora en la memoria aquellos protocolos que teníamos hace muchos años, que era sobre el control de la demanda, sobre el control del paciente hiperfrecuentador, el control del paciente hiperdemandante, y he visto que los políticos han ideado, porque yo creo que esto sale también de la política, una forma de ya que el paciente no tenga ningún control, que nos han pasado a nosotros la pelota y vosotros gestionar vuestra demanda, que nosotros seguimos incrementando nuestra cartera de servicios y ofreciendo ahora retinógrafos, como nos van a poner, pretismógrafos, en fin, toda una serie de cosas que van a seguir vendiendo. Con lo cual, han sido tan hábiles que ahora nos han pasado a nosotros el rollo este de la gestión de la demanda compartida para que nosotros luchemos con nuestros compañeros. O sea, es que lo veo diáfano. Sí, bueno, además aquellos protocolos y programas que estaban dirigidos hacia los facultativos de atención primaria para el control de la demanda, partían de la premisa capciosa, es que se me ocurren palabras que son tacos, entonces de la premisa envenenada de que si tenías mucha demanda es porque no te gestionabas bien. A ver, por favor, es que voy a venir yo aquí, que llevo ver pacientes un montón de tiempo, pero da igual, yo sé, tengo el conocimiento, que te voy a enseñar a ti, criaturita, cómo se gestiona la demanda para no tener esa avalancha de pacientes, porque eres tú el responsable de tener demasiada demanda. Era una cosa absolutamente perversa. Pero bueno, ahora ni siquiera existe. No, ahora pasamos a la gestión con el equipo multidisciplinar y ahora que el equipo quiera colaborar. Porque claro, a personas que están haciendo siempre lo mismo, que han ido haciendo siempre lo mismo en un centro de salud, ahora porque nosotros tengamos mucha demanda, decirles a ellos que ellos asuman parte de nuestra demanda, pues en muchos centros de salud no está siendo bien tolerado y es de entender. Así que si tenéis alguna propuesta o pregunta. A ver, por aquí. Esther. Ahí va. Sí, hola, buenos días. ¿Está conectado? ¿No? Sí, sí, ahora sí. Vale, perdón. Bueno, ya me conocéis de haber metido la cuña de extrahospitalaria estos días, pero debo de insistir en que me hubiera gustado que las urgencias extrahospitalarias o SUAS, que se llamaban antes servicios de urgencias de atención primaria, también lo hubiéramos visibilizado en este congreso o en atención primaria o en urgencias, que también existimos y nos llevamos lo peor de urgencias, lo peor de primaria, porque también vemos consultas y además domicilios en ambulancia, cuando el resto tampoco lo puede hacer. Entonces me hubiera gustado que también se hubiera visibilizado porque existimos y esto es un congreso que tiene exposición exterior y que estamos ahí. Gracias. Me ha gustado tu ponencia mucho. Gracias. Evidentemente, sí, igual que ha quedado fuera el tema de las guardias médicas, este también ha quedado cojo. Buenos días. Yo soy Isabel Vázquez, soy presidenta del sector de atención primaria de AMITS y yo quería plantear que, bueno, se ha mencionado un poquito en las charlas, no solo en esta, que tenemos un reto muy importante a la hora de hacer esta gestión de la demanda correcta, ¿no? Para que el médico no sea el que tiene que cargar con todo.
en el hecho de cómo afrontamos esta temática respecto de los otros estamentos, ¿no? Antes me parece que ha sido Toranzo el que ha comentado el efecto dominó, ¿no? Se está produciendo un efecto dominó, efectivamente, al menos en Madrid, que hemos conseguido unas mejoras salariales e incentivadoras para los médicos. Pues bueno, el resto de estamentos están requiriendo para ellos mismos esas mismas ventajas, ¿no? Esos mismos incentivos. Está habiendo mucha resistencia, ¿no?, para la gestión compartida. En Madrid tenemos algún programa para que enfermería atienda a determinados pacientes. Se está haciendo un intento que parece que no termina de salir de apoyo informático para la unidad administrativa, pero eso no termina de cuajar, ¿no? Entonces, está habiendo digamos que una especie de una resistencia, ¿no?, del resto de estamentos a la hora de que nosotros podamos instaurar de verdad la forma en la que tenemos que pasar la consulta. Y yo creo que eso es un reto en el que nos tenemos que aplicar bien, hacerlo bien, para que entre todos, al menos en atención primaria, que somos equipo, no dejemos nunca de ser equipo, ¿no? Gracias, Isabel. Bueno, en Andalucía, en lugar de pasarle la pelota a los directores de los centros o a los centros que en función de la fuerza del personal de enfermería o de la implicación tiene un resultado variado, en Andalucía publican un decreto y dicen que es de obligado cumplimiento. Y entonces, si las administraciones sanitarias de verdad quieren hacer que la gestión de la demanda sea compartida de verdad, no tienen que esperar a que voluntariamente unos trabajadores hagan las cosas, sino que de la misma forma que se implantó, con resistencia también, con resistencia, el filtro en el ámbito de atención hospitalaria, porque nuestro vicesecretario Manuel de Castro nos contaba cómo en el 12 de octubre, cuando finalmente se implantó el filtro de enfermería para las urgencias del hospital, vamos, casi se quemaban al bonzo por hacerlo, y sin embargo ahora es lo aceptado naturalmente. Habrá resistencias, pero desde luego lo que es imprescindible es que sea desde arriba, desde la Administración, desde donde parta la instrucción de obligado cumplimiento, y que se imponga, y no que digan, a ver, tú, que eres directora, peléate un poco más, porque es que si tus enfermeras no quieren hacer, es que no, a ver, te falta liderazgo, eso no puede ser. Yo casi iría un poco más allá. Yo creo que sería fundamental tener el reglamento de equipo de atención primaria, donde venga definidas las funciones de cada miembro del equipo y donde se nombre el director médico, que sea el que dirige el equipo de atención primaria. Partiendo de esa premisa, ya podríamos aplicar en los protocolos, podríamos hacer o persuadirles de que colaboren en este tipo de temas. Así que todavía queda mucho por avanzar en el tema de la gestión en la atención primaria. Sí. Ha levantado un momento antes la Ángela. Bueno, me da igual, Xavier, habla tú y le tienes el micrófono. Sí, hola. Gastaminza, Simecat, Cataluña. Impresión. Una primera impresión es, me ha parecido muy interesante toda la exposición. Javier, se te oye regular Sí, el digo micrófono, eso. Que me ha parecido muy interesante toda la exposición, pero me quedo con la impresión personal de una cierta ingenuidad respecto a la Administración. La Administración, pienso, que sabe muy, muy, muy bien lo que hace. Ahí estamos en un proceso de reconversión industrial en medicina desde hace muchos años, continua, que no para, en que los criterios de gestión economicista, de ahorro, exclusivamente, guían todo, y de forma que en este momento tenemos el modelo bancario trasladado a la sanidad. En este momento, el modelo bancario, aquel que había un cajero para el extranjero, para la caja, para esto, para lo otro, se ha convertido en una oficina de uno o dos elementos en que solo se puede ir con hora y si vas a comprar algo. Comprar un seguro del banco o una hipoteca o lo que tenga de objetivos de esa sucursal marcados para vender. Y eso nos está pasando en nuestros ambulatorios. Nuestros ambulatorios en Cataluña están vacíos. Están vacíos, tú vas allí y no hay gente. Porque todo se hace programado. Y entonces la demora no se ve, las listas de esperas no se ven. Se hace con programación, todo está pautado. Y la enfermera, recuerdo que hace poco han hecho una huelga muy potente,
en que el lema era no somos menos que el médico. El lema, yo no soy menos que el médico, me tienen que reconocer en la 1, por favor. Pero que ese mismo modelo que tenemos actualmente no hay la compartida. En este momento hay situaciones en que enfermeras piden electros y que en determinado momento dicen, envían al auxiliar, que la tienen muy controlada, a que al médico se lo lleve e informe el médico. Y entonces el médico dice, ¿y el paciente qué le pasa? ¿Por qué se ha pedido esto? La enfermera me ha dicho que lo traiga para que usted... Digo, qué bien. O hospitales que atienden el triaje de urgencias con 2 enfermeras, y asistencia, inteligencia asistida detrás. Y entonces después, si hay dudas, el médico que ya hará lo que tenga que hacer. Decía que la administración sabe mucho. En Cataluña está absolutamente controlado que el 80% del gasto sanitario solo lo hacen un 30% de la población. 80% de gasto, 30%. O sea que el 70% de la población es un 20% del gasto. Y eso está explicando ese modelo de ambulatorios vacíos, que tú vas allí y no hay nadie. No digo que no trabajen, digo que están vacíos, no hay acumulación de gente. Y urgencias, pues lo que haga falta. Se hacen turnos y... Entonces yo quería señalar esto de que eso que la administración, creo que la administración sabe muchísimo, y muchísimo en este momento con los sistemas informatizados tienen datos que llegan, que les permiten hasta hacer pronósticos de ocupación de hospitales. Pronóstico de ocupación en función de las patologías y el cálculo de las medias de estancias. Y eso permite que en verano hagan cerrar plantas. Criterio que no necesita. En verano los pacientes, el calor, el sol, las vacaciones curan. Entonces yo lo que quería aportar y señalar es que ojito que la administración no es tan tonta y que hay una perversión de base en el sistema que a más satisfacción, más demanda. Y entonces resulta que tampoco los vamos a tener contentos, porque si resulta que los tenemos contentos, gastan más. Nada más, gracias. Pasa ahí en la tercera fila, por favor. ¿Ahora? Sí. Bueno, muchas gracias por la exposición. Siempre desde el máximo respeto que supone hablar de primaria siendo cirujana. Creo que llevamos hablando de lo mismo demasiado tiempo. Creo que todos hemos experimentado que cuando vamos a nuestro dentista, todos aquí alguna vez habremos tenido la mala suerte de tener que ir al dentista o llevar a algún familiar al dentista. Allí no pasa lo de primaria, es decir, allí sí que se suele ver un equipo, sí que se suele ver a alguien que te recibe, a alguien que te atiende, a alguien que te hace una limpieza, a alguien que te explica lo que realmente, o sea, el tiempo que te dedica el dentista es muy pequeñito, es solamente para lo que es la intervención, para explicarte las cosas, pero no te está facturando, no está haciendo clics en el ordenador, no está, o sea, tiene todo un equipo alrededor. Yo en el dentista veo un equipo. En los equipos de atención primaria, siempre con excepciones, es tremendamente injusto generalizar, pero en los equipos de atención primaria a veces no veo equipo ni entre el turno de médicos de mañana y el turno de médicos de tarde. Como no abordemos esa situación también con una cierta autocrítica dentro del propio equipo, es decir, mientras que el director o directora de centro no tenga una autoridad sobre las categorías con las que está hablando, no estoy diciendo que sea más ni menos, sino que tenga una autoridad, que pueda... O sea, ¿qué es esto de un...? Lo digo muchas veces, pero ¿qué hacéis constanteando? ¿Qué hacéis pesando a un paciente? Es decir, eso no porque no podáis hacerlo, sino porque ahí no está funcionando un equipo. Creo que la situación ya está tan evolucionada que como no miremos a otros modelos, tipo Holanda, tipo no sé cómo hacer esa transición, os la van a hacer otros, os la van a hacer Quirón, os la van a hacer empresas privadas y al final desaparecerá lo que de verdad mejora la salud de la población, o eso nos hemos creído todos, ¿no? La mejora en el 30%, la resolución de ese 90% de problemas médicos, el disminuir un 30% los ingresos. Es tan importante la atención primaria que como sigamos un poco
lo dice Manuel a veces también, como solamente se siga cavando en el hoyo, lo único que conseguiremos es hacerlo más profundo, pero no se va a solucionar. Y creo que hay que empezar a mirar a largo plazo y a pensar en por qué. Lo dejo, es una reflexión muy sencillita. ¿Por qué funciona bien mi gabinete de dentista y no funciona bien mi centro de salud? Nada más. Gracias. Gracias. Yo, un poco al hilo de lo que nos ha comentado el compañero de Cataluña, decir que efectivamente que las instituciones sanitarias están invirtiendo mucho en tecnología y en digitalización, pero de los procesos que nos tienen amarrados, para tenernos confiscados, para tener un control sobre nuestra actividad, pero nada para ayudarnos a realizar nuestro trabajo. Hay multitud de programas que podrían ayudar a quitar la burocracia y que no se implantan, incluso que ya han salido de los propios profesionales médicos, que se han hecho propuestas, que se han hecho aplicaciones de salud y los servicios de salud no los implantan. Solamente quieren tenernos confiscados. Exacto. Enrique. Buenos días. Soy Enrique Marra de Simega de Galicia. En principio, daros las gracias por la presentación, pero quería referirme al tema del conjunto vacío. Yo creo que ahí la pieza fundamental en ese conjunto vacío y por la que debemos protestar todos es por el tema de la educación sanitaria. En este país es absolutamente inexistente y nadie se preocupa por ella. Y es una pieza clave que yo creo que debe ya empezar en los colegios, y que es necesario cambiar la mentalidad, si no es imposible. Cada vez tenemos más generaciones de gente cada vez más inculta. Nuestros abuelos sabían mucho más de esto que lo que hay. Creo que es una pieza fundamental. Y la segunda parte era referirme a algo que habéis estado hablando, de tener algún sistema de clasificación de la demanda. En Galicia lo tenemos. Se llama SIDE. Gestión integral de la demanda. Ha sido un fracaso, un auténtico fracaso. No está implicada enfermería, curiosamente. Han implicado a un auxiliar administrativo que está en el control de llegada en los centros de salud, que no es personal sanitario. Con lo cual, claro, automáticamente los colegios han interpuesto una demanda a los tribunales, porque se está atribuyendo una función. El sistema es que hay tanta variabilidad, primero porque al principio, y todavía de momento, el tener este programa, el SIDE, que tiene un arma informática, es voluntario. Entonces hay centros de salud que lo hacen y centros que no. Y hay una variabilidad terrible en los resultados, porque al final depende de la colaboración o no de ese auxiliar administrativo. Ha sido un auténtico desastre, un auténtico desastre. Gracias. Gracias, Enrique. También es verdad que la medicina ya, o sea, medicina tanto en el ámbito de la atención primaria como en la hospitalaria, tenemos que trabajar en equipo, somos equipos multidisciplinares. Cada vez tendremos más compañeros que no serán médicos, incluso serán biólogos o serán informáticos y tenemos que sacar proyectos y trabajos adelante en común. Entonces, yo creo que por ahí hay que trabajar también. Hola, buenos días. Ana, magnífica la ponencia, muy Gracias. bien ordenada, me ha encantado. Pero he echado de menos una cosa. Mira, como bien dice Enrique, pues educación, equipo, pero es que yo ya estoy verdaderamente harto, sin duda alguna, no falta la razón y esos son puntales esenciales, ¿no? Pero yo ya estoy harto de exigir ese tipo de cosas, así que ya no exijo ese tipo de cosas, sencillamente exijo derechos. Yo no veo a ningún piloto de Iberia meter pasajeros en la bodega de carga o en las salas, por mucho que sea la necesidad, en agosto. Así que yo lo que exijo es una agenda limitada. Hablamos de sobrecarga, agenda limitada. ¿No hay médicos? Pues tendrá usted que crear horas médico, digamos. Las horas médico se crean, se pagan. ¿Se pagan? Sí. No hay traumatólogos, se pagan peonadas. No hay médicos de familia, se pagan peonadas de familia. Como se trata de decir las cosas que funcionan, hicimos una huelga en noviembre del 22, luego nos siguió Madrid, a nosotros y luego estalló en casi toda España.
creo que la demanda fundamental era la agenda. Bueno, pues yo me enorgullezco de decir que lo hemos convertido en una lucha personal y está funcionando. 35 pacientes máximo. 35 pacientes máximo. Y están encantados de la vida. 35 pacientes máximo, insisto. Y hay un montón de gente voluntaria a hacer horas por la tarde bien pagadas. Si es que médicos no faltan, lo que falta es dinero para pagarles bien. Hay gente joven ganando ahora mismo un pastizal haciendo horas de más. Y no hay demora y se ven 35 pacientes y están encantados en primaria ahora mismo. Luego, creo que uno de los pilares fundamentales es ¿sobrecarga? No. Habrá el trabajo que sea, pero mi trabajo está limitado. Yo como persona estoy limitado. Es más, de alguna manera tenemos que diseñar una agenda estándar, pero que sepáis que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no dice eso. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que tenemos que tener una agenda que se adapte a nuestras circunstancias. Cada uno de nosotros deberíamos tener una agenda diferente. Muchas gracias. Bueno, creo que estamos ya en hora, ¿no? Creo que me están Sí, diciendo ya que ya tenemos Ya hay que que empezar ir ya. terminando. Voy a contestar a Óscar. Óscar, de todos modos, la ponencia era gestión de la demanda, por eso no se puede hablar de otras cosas. De todos modos, otra de las cosas que hemos dicho durante la ponencia es que realmente para atraer y retener al personal en una situación de envejecimiento, claro, tanto de la población como de los profesionales, el incremento retributivo no debe basarse en trabajar más horas. Y desde luego el control de la demanda yo creo que está metido en todas las huelgas, en todas. En Madrid hemos conseguido 30 más 4, 34 pacientes para el ámbito de la medicina de familia y 24 para el ámbito de la pediatría de atención primaria, pero eso no resuelve la demanda de la población, ¿no? Estamos siempre en oferta y demanda. Y aquí estamos intentando gestionar la demanda, pero vamos, completamente de acuerdo contigo y gracias. Muy bien, pues nada, vamos a pasar a la mesa de conclusiones. Maribel, ¿te quedas? ¿Me quedo yo? Vale.